Buenos días con todos, bienvenidos a un día más de clases. Buenos días, Franco, buenos días con todos, ¿sí? Entonces, vamos a, vamos a comenzar. Bien, el tema del día de hoy es el curso de razonamiento verbal. Bien, hacerles recordar, a ver, algo muy importante en esta semana, en el último día de clases, sí, ya la otra semana viene lo que son los repaso bimestral, sí, del segundo bimestre, y de acuerdo a ello hay que tener en cuenta muchas cosas. Bien, ya se vienen los exámenes para poder ya finalizar el segundo bimestre. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a poder comenzar, ¿sí? No se olviden que al ingresar aquí a la plataforma virtual de las clases, por favor, agréguenle sus datos, ¿ok? Datos, estamos hablando de sus nombres y apellidos. Bien, nombres y apellidos, por favor, para poder dar inicio a la clase. ¿Sí? Vamos a continuar, ¿sí? Nombres y apellidos. Tengo aquí a Santiago. Santiago, sí es Santiago, correcto, por favor, confírmame. Sí, ¿de quién tengo aquí? Santiago. Sí, sí, Santiago. Santiago, listo, muy bien. Santiago Olivares, bienvenidos a clases a los nuevos estudiantes que tenemos aquí el día de hoy. Bien, no se olviden un tema muy importante que es el tema de sus cámaras. Bien, vamos a dar inicio. Tenemos aquí el tema número 8, ya el último tema, estamos finalizando con lo que es coherencia y cohesión de texto. Bien, tengan en cuenta algo, estamos hablando sobre el sentido que van a tener a través de poder completar, ya sean oraciones, sean frases, referente a los temas que ya hemos venido trabajando, ¿no? Siempre se ha mencionado mucho lo que es la coherencia y la cohesión dentro de un texto. Entonces, ¿qué nos dicen que son? Son propiedades esenciales, ¿ok? Propiedades esenciales en donde se va a poseer cualquier tipo de texto para lograr comunicar lo que pretende. En este caso, al momento de decir que va a comunicar lo que pretende, estamos hablando de textos, ¿no? Textos de forma escrito y también de forma oral, ¿bien? Comenzamos. Aquí tenemos primero lo que es la coherencia. Vamos a analizar primero el significado teórico y ya después vamos a continuar con los ejercicios para identificar y poner en práctica lo que es la coherencia y la cohesión. Bien. La coherencia, como se menciona aquí, es la relación que se va a establecer, ¿ok? Se va a establecer entre distintas partes del texto. Bien. Se va a buscar dentro del texto que tenga una estructura, ¿bien? Una estructura. ¿Qué se obtiene de esta estructura? Una buena organización, que tenga sentido lógico, ¿sí? Tenga sentido lógico. Por el contrario, profesora, y si no tiene sentido lógico, pues el texto no tiene coherencia, ¿no? Estamos hablando de poder redactar textos teniendo en cuenta el área gramatical, ¿no? Estamos hablando de género, de número, de tiempo, ¿no? Dentro de un determinado texto. Entonces, por el contrario, ¿qué me quiere decir? Que si este texto no está claro, no está bien organizado, no se va a presentar de acuerdo a las contradicciones y se va a tomar en cuenta como una repetición innecesaria, ¿no? Como un texto que no tiene lógica. ¿Bien? Entonces, eso es con respecto a la coherencia, ¿no? Tiene que tener una estructura en donde tenga un sentido lógico, ¿no? A través de la relación que se va a establecer en las distintas partes del texto. Estamos hablando de la coherencia, como ustedes pueden apreciar. Entonces, pasamos ahora. Entonces, profesora, ¿qué es la cohesión? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Entonces, aquí tenemos la cohesión. ¿A qué se refiere la cohesión? Si la coherencia me dijo que se va a basar en la relación que se va a establecer de las distintas partes del texto, aquí en la cohesión se va a referir a los recursos, ¿ok? Recursos y procedimientos que permiten la correcta relación.
Bien, aquí sí ya va a implicar los recursos de acuerdo a su organización, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto si estamos hablando que se tienen que organizar los textos, se tienen que organizar las oraciones, ¿no? Aquí se está mencionando que las palabras o las oraciones deben estar unidas con estructuras pertinentes, ¿ok? En este caso, la cohesión se va a basar en que en el texto que se está escribiendo, tiene que tener una buena estructura. Estructura, estamos hablando de forma gramatical, ¿ok? Estamos hablando de género, estamos hablando de número y estamos hablando de tiempo. También de modo, ¿no? De modo de emplear adecuadamente los verbos, de emplear los adjetivos, ¿no? A eso se está refiriendo uno de los recursos para la cohesión, ¿ok? ¿Y qué me lleva a esto? Esto me lleva a que mi tema desarrolle coherencia. ¿Qué quiere decir? Que desarrolle sentido. Miren, tiene que desarrollar el sentido. Me tiene que dar coherencia dentro del texto, ¿no? Así como cuando un texto no posee una correcta relación entre las oraciones o enunciados, no son adecuados, ¿no? Se habla de un texto sin cohesión, ¿no? No tiene relación, estamos hablando. Si no tiene cohesión, tampoco va a tener coherencia, ¿no? No va a tener sentido. Bien, entonces, para lograr cohesión en un texto, primero, tiene que tener coherencia, ¿bien? Y por eso es necesario utilizar recursos. Profesora, cuando habla de recursos, ¿a qué se refiere? Estoy hablando de en este caso, palabras o monosílabas que ustedes ya conocen para poder entender aquí la cohesión y la coherencia. A ver, les voy a dar un ejemplo, un pequeño ejemplo aquí, ¿no? Nosotros ya trabajamos lo que son los monosílabos de acuerdo a las tildes diacríticas, ¿no? ¿Recuerdan las tildes diacríticas? Dentro de las tildes diacríticas hemos trabajado algunos monosílabos que se tildan, ¿verdad? Cuando la RAE dijo los monosílabos no se tildan, pero, existen algunos monosílabos que se tildan, se le conoce como tildación diacrítica. Por ejemplo, estamos hablando de la palabra sí, ¿no? En este caso, el monosílabo sí. Tenemos un monosílabo sí sin tilde y tenemos un monosílabo sí con tilde, ¿no? A ver. ¿Alguien aquí recuerda cuál era la diferencia entre ambos? Un monosílabo con sí, disculpen, con tilde y un monosílabo sin tilde. A ver, ¿alguien de aquí recuerda cuál es la diferencia entre ambos? ¿O cómo se le agregaba el sí con tilde y sí sin tilde? Santiago, El sí sin tilde es para una condición y el sí con tilde es para una afirmación. correcto, Santiago, muy bien. Estamos hablando de los monosílabos que tienen una tildación diacrítica. Pero profesora, ¿qué tiene que ver aquí la tildación diacrítica con la coherencia y cohesión, no? ¿Recuerdan cuando se mencionó que tiene que tener cohesión? Yo al momento de escribir una oración tengo que tener en cuenta algo, ¿no? Tengo que saber realizar la escritura correcta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Cuando alguien me pregunta, me dice, ¿no? ¿Quieres bailar? La pregunta, ¿no? Es una pregunta casual. ¿Quieres bailar? Yo contesto, ¿no? Y digo, sí, sí quiero bailar. ¿Ven? Sí quiero bailar como respuesta a la pregunta que me están realizando, ¿no? Ustedes, como pueden observar aquí, tenemos el sí, sí quiero bailar, ¿no? Ya hemos identificado en qué momento podemos utilizar y en qué momento no. Ustedes tienen ahí el sí de condición y sí de afirmación, ¿no? Cuando yo afirmo algo, estoy colocándole tilde automáticamente. ¿Quieres bailar? Sí quiero bailar, ¿no? Muy diferente a decirle, quizás tal vez después sí acepte bailar contigo. ¿Ven? Es un sí
de condición, no está llevando tilde, pero si yo le digo sí, sí quiero bailar, le estoy afirmando a esa persona que sí quiero. Entonces, cuando yo redacto un texto, lo que tengo que tener en cuenta son los recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Las tildaciones diacríticas, los sustantivos, los adjetivos, los verbos, etcétera. Esos son los recursos para yo poder escribir correctamente un texto. Y de acuerdo a esto, yo voy a tener coherencia, ¿no? Dentro de la escritura tengo que tener sentido de lo que yo voy a escribir, como ustedes pueden observar aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no le agrego aquí el tilde? ¿Ven? La persona que va a leer este texto va a decir, tiene cohesión, sí, pero no tiene coherencia. ¿Ven? No tiene sentido, ¿no? Podrá tener en este caso la adecuada pronunciación y todo, pero gramaticalmente es incorrecto, ¿verdad? Es incorrecto. Entonces, a eso se refiere cuando decimos que tiene coherencia y tiene cohesión. Entonces, aquí nos vamos. ¿Cuáles son los recursos que se van a utilizar? Aquí ya había mencionado algunos, pero aquí tenemos tres recursos. Miren, estamos hablando de los conectores. Los conectores textuales se definen como nexos o también elementos relacionantes entre los enunciados, ¿no? Dependiendo más que todo de qué es lo que voy a escribir, cómo lo voy a escribir, ¿no? Estamos hablando de conectores. No tienen género ni número, por lo tanto son invariables. Profesora, ¿de qué conectores se refiere? Cuando yo digo y, o el u, ¿no? Yo digo, por ejemplo, si estoy hablando de Lee, yo puedo decir, ¿no? Oscar y María, ¿no? Oscar y María. Cuando digo O, una pregunta que me pueden realizar, ¿dónde quieres ir? ¿Quieres jugar o, o bailar? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? El I, la O y la U y otras palabras de conectores, como por ejemplo en el mapa también, mapa conceptual para poder hacer, también utilizamos el es, ¿no? El es, tenemos ahí, ¿no? ¿Qué me dices? Son conectores que nos van a ayudar, que corresponden para poder completar y tener una relación en base a lo que yo voy a escribir. Por eso se dice que no tiene género, no tiene número, por lo tanto son invariables, ¿no? Porque yo digo, aquí tenemos una Y. Si ustedes se dan cuenta, solo tenemos consonante. Y esta consonante no está acompañado de ninguna vocal ni nada por el estilo. Entonces, no tiene género, no tiene número, no tiene nada. Entonces, a eso nos referimos con los conectores, ¿ok? Entonces, ahora pasemos a lo que son los correferencias. ¿Cuáles son las correferencias? Son los recursos que vamos a utilizar para ir reemplazando las palabras. Entonces, aquí tengan en cuenta ella. Son los que se van a utilizar para reemplazar palabras. Recurso utilizado para reemplazar palabras, ¿no? ¿Le puedo hacer una consulta? Por referente a ello. Sí, Meyer, te escucho. Está grabando la clase, disculpe, es que puede ser que no entienda bien, pero si está el video grabado para que lo envíen al grupo para hacer la... Sí, a ver, todas las clases son grabadas. Y después de finalizar, aproximadamente a las 2 o antes, se van a enviar los links de los videos y se van a compartir ahí en el grupo que ustedes están. Ya, mis gracias. Ya, perfecto. Entonces, continuamos aquí con la correferencia, ¿sí? Que habíamos dicho que son recursos que vamos a utilizar y que van a reemplazar a las palabras, ¿no? Tenemos aquí por referente o también por sinónimos. ¿Cuáles son esas palabras? Tenemos personajes, sucesos, lugares, ideas o procesos, ¿no? Que a lo largo del texto, para poder evitar que redundancia, ¿no? Nos va a permitir que la secuencia del propio significado no lo vayamos a repetir.
¿Esto en qué me va a ayudar? Esto me va a ayudar en que no tengo que repetir la misma palabra, sino que puedo utilizar algunas expresiones totalmente distintas u originales, ¿no? Ejemplo, para que se entienda mucho mejor, aquí redactamos algunos ejemplos y ya estamos hablando, aquí tenemos, ¿no? Si nosotros hablamos de redundancia, a ver, decimos redundancia, ya esto lo habíamos trabajado. Redundancia, ¿qué significa? Redundancia es, en este caso, la repetición de las mismas palabras, ¿no? Las mismas palabras. Entonces, ¿qué hago para yo evitar redundancia? No, reemplazo, comienzo a reemplazar. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Este, Eduardo, ¿no? Eduardo juega fútbol. A ver, un momento. Eduardo juega fútbol. Aquí, no nos vayamos a olvidar las tildes, ¿no? Eduardo juega, a ver, fútbol. Colocamos un punto, ¿no? Eduardo juega fútbol. ¿Ok? Decimos ahí, Eduardo está jugando fútbol. ¿Qué más? Para yo evitar el tema de redundancia, yo puedo decir nuevamente, ¿no? Eduardo, después del partido, después del partido, se da una ducha. ¿Ven? Ahí está el ejemplo. Pregunto, si yo digo que redundancia es la repetición de las mismas palabras, ¿cuál es la redundancia aquí en la oración? Eduardo juega fútbol y luego Eduardo, después del partido, se da una ducha. ¿Cuál es la redundancia aquí? ¿Cuál es la palabra que se está repitiendo? Eduardo, profesora. Ya está. Correcto, ¿no, Luana? A ver, un momento. Tengo que anotar la participación de cada uno de ustedes porque eso es la nota de forma individual de cada uno. Bien, entonces, las preguntas que ustedes también realizan forma parte de las participaciones. Yo ya les había mencionado aquí a todos los estudiantes. Todas sus cámaras encendidas son notas adicionales porque así yo puedo visualizar que ustedes están en clases. Bien, participaciones, preguntas al momento de realizar. Ya les dije, ustedes pueden preguntar todo referente al tema. ¿Sí? No tengan miedo, pregunten. Bien, entonces en este caso, la redundancia encontramos aquí en Eduardo, como ustedes pueden apreciar. Ahí se observa lo que es la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Como se menciona aquí, ¿no? En correferencia, yo tengo que reemplazar, ¿no? Puedo reemplazar por sinónimos, semejanza, o también puedo reemplazar por pronombres, ¿no? Les digo, Eduardo juega pelota, ¿con qué lo puedo reemplazar? A ver quién me lo dice, alguna palabra o quizás algún monosílabo. Eduardo juega ajedrez. A ver si Él, decimos Eduardo juega fútbol, aquí ¿con qué podemos reemplazar? Aquí para ya no repetir con él. Con él. con él, ¿sí? Con él. Eduardo juega fútbol, él después del partido se da una ducha. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos reemplazando el él con el pronombre él. Bien, entonces, ¿qué más? ¿Con qué más puedo reemplazar Eduardo? Muy bien, Luana. A ver, ¿con qué más reemplazo Eduardo? Eduardo juega fútbol, él después del partido se da una ducha. Recuerden que tenemos él en pronombre y él en artículo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Miss, Tenemos... puede ser, Miss, puede ser él después del partido se da una caliente ducha. Ah, ok, el reemplazo, estamos reemplazando aquí. Sí, Meyer, eso es de acuerdo ya al contexto diferente, ¿no? Pero en este caso hay que evitar esto, redundancia, ¿no? Y si hablamos de él, pronombre va a llevar automáticamente una tilde, ¿ven? Redundancia, evitar repetir el mismo tema, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir,
Meyer está escribiendo, Meyer está escuchando, Meyer está comiendo. Un ejemplo, ¿no? Decimos, el estudiante Meyer está realizando las diferentes actividades como jugar, escribir, saltar. ¿Ven? Entonces, a eso se refiere con evitar redundancia. Bien, continuamos, pasamos aquí. Ya hablamos de la correferencia, ahora tenemos los pronominación. ¿Qué quiere decir la pronominación? Es cuando se va a utilizar los pronombres personales posesivos, ¿no? Para evitar aquí pronombres posesivos, como por ejemplo, aquí lo estamos utilizando en el ejemplo. ¿Ven? Estamos utilizando aquí. A esto se refiere, ¿no? Y también los demostrativos a lo largo de un texto para evitar la reiteración de las palabras. Reiteración también conocida como redundancia. ¿Ven? Ambos están conectados. Estoy hablando de correferencia y pronominación. La diferencia es que aquí yo puedo insertar lo que es, ¿no? Decir el muchacho después del partido se da una ducha. ¿Ven? Muchacho, puedo decir joven. El joven, después del partido, se da una ducha. ¿Ven? Pero es artículo con sustantivo. ¿Qué me dice aquí en la pronominación? Que se va a utilizar lo que son los pronombres, ¿no? Pronombres como él. ¿Ven? O tú, ¿no? Ejemplo, digo, ¿no? María corre, ¿no? Decimos, tú juegas, tú juegas, tú juegas con la pelota, un ejemplo, ¿no? Tú juegas con la pelota. Ese reemplazo, en este caso, va a ser reemplazado por el tú de pronombre con tilde, ¿no? Tú juegas con la pelota. A eso se refiere para poder identificar lo que es coherencia y cohesión. No son reglas, mayormente son reglas para que ustedes puedan tener en cuenta al momento de desarrollar los siguientes ejercicios. Bien, vuelvo a mencionar, esto es teoría, sí, ahora vamos a pasar a lo que es la práctica. Práctica referente a los ejercicios que tienen aquí. Por ejemplo, tenemos aquí, elige el término, miren, que dé coherencia, cohesión al enunciado. Profesora, una pregunta. ¿Un texto solo puede tener cohesión y no coherencia? No. Un texto tiene que tener ambos. Tiene que tener coherencia y tiene que tener cohesión. Bien, tengan en cuenta ahí. Decimos, las. Aquí tienen ustedes alternativas, 5 alternativas para poder completar este pequeño párrafo. ¿Con qué? Con la coherencia y sobre todo con la cohesión. Estamos hablando de, ¿qué decimos? Puesto que las condiciones educativas fueron favorables, los estudiantes no repetirían años de estudio o abandonarían la escuela. A ver, ¿con cuál de las opciones que ustedes observan aquí tenemos la respuesta correcta? La E. La E. Tengo el sí y el ni. A ver, los demás, solo tengo a Lionel en clase, La E, profesora. la E, Yuleimi. A ver, muy bien, voy a anotar, sí, voy a anotar su participación de ustedes. La Yuleimi, muy bien. La A me dicen. Y Junior. Junior Larroz. Liz. Liz. Entonces, vamos a identificar aquí. Decimos, no, elige el término que dé coherencia y cohesión. Me dijeron que puede ser la A. Bien. Yo resalto, sí, yo voy a resaltar la respuesta que ustedes me den y de acuerdo a ello vamos a identificar. Recuerden, tiene que tener cohesión y tiene que tener coherencia. Miren, ustedes están observando aquí. Si decimos que es la A, decimos puesto que o se dan cuenta que es una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque la palabra puesto que, ¿no? Va a introducir causa.
¿no? Introduce causa y no es causa, es algo seguro, ¿no? Puesto que las condiciones educativas fueron favorables. ¿Ven? Es una afirmación que ya es de un hecho, de un suceso. ¿Ven? Que ya está aceptable, si se dan cuenta. A diferencia de si decimos, ¿no? Si las condiciones educativas fueron favorables, los estudiantes no repetirían años de estudio ni abandonarían la escuela. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Aquí en la respuesta tenemos lo que es la alternativa E. Miren, el si no lleva tilde es un sí de condición. ¿Ven? No lleva tilde, solo está acompañando. Cuando es afirmación es ahí cuando lleva tilde. Bien, ahí tenemos la respuesta, la alternativa E. Como ustedes pueden observar, es un sí de condición y es un, bueno, en este caso el ni hace como una negación, ¿no? Una negación coherente. ¿Ven? Continuamos. Pasamos ahora a la pregunta número 2. Decimos, ¿te encuentras muy bien físicamente? ¿No alcanzarás un estado óptimo? ¿Por qué? A ver, si acá me dice que me encuentro bien, entonces, ¿cuál sería la alternativa? La E, profesora. La E. Bien, tengo a Luana. La de mí. Luana Gutiérrez. Karina, La Karina, E, ¿qué profesor. dices? Karina, Bernardo, bien, Bernardo. Karina, ya listo, miren. La de mí. La D, la D, a ver en el chat de quién tengo. Tengo la E y tengo la B. Listo, vamos a resaltar, vamos a identificar. Aquí está. Identificamos primero y luego damos la respuesta correcta. Ven, tenemos aquí. Decimos, vamos a leerlo así en forma general. ¿Cómo no te encuentras muy bien físicamente? Miren, el cómo no. Ven, desde ya ustedes están apreciando aquí que no tiene relación, ¿no? Suena un poco confuso. Digo, ¿cómo no te encuentras muy bien físicamente? Ven, es muy confuso. Por lo tanto, esta no es. Ven, vamos descartando. Decimos, aun cuando te encuentras muy bien físicamente, sí, ¿no? Como que tiene sentido ahí, decimos, aun cuando te encuentras muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si no cuidas plenamente tu bienestar emocional. Ven, el aun cuando con el sino, miren, no conecta la oración adecuadamente, no lo conecta de forma general. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, no estamos hablando de esta opción. Continuamos, decimos, a pesar de que te encuentras muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si cuidas plenamente tu bienestar emocional. ¿Ven? Aquí, a pesar de que, si ustedes se dan cuenta, sí tiene relación. Gramaticalmente es algo posible, ¿verdad? Pero aquí cuando me dice el sí, me está cambiando el sentido de la oración. ¿Ven? Por lo tanto, no es la respuesta. A ver, por favor, tengan cuidado con la pantalla. Continuamos, decimos. Si bien te encuentras muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo. Por ello, cuidas plenamente tu bienestar emocional. Bien, el por ello, este por ello no tiene una función de condición. ¿Ven? Por lo tanto, no es. Estamos hablando de la alternativa E, como ustedes pueden apreciar. Bien, entonces vamos a continuar. Continuamos aquí. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. ¿Ven? Solo tengan en cuenta algo que es relacionar, ¿no? Relacionar y que tenga coherencia y tenga cohesión. En el ejercicio número 3 tenemos, pocos sabían que Sosadía era capaz de invertir en una época de tantas inseguridades. Entonces, pocos sabían que. ¿Qué es lo que no sabían? Sosadía. Decimos, pocos sabían La B, profesora. la B.
Listo. La C, Miss. Lionel, bien. La C, profesora. D, Miss. Karina, listo. Lucero, muy bien. Listo. Entonces comenzamos con las posibles alternativas. Pocos sabían que, pese a su osadía, era capaz de invertir, sobre todo en una época de tanta inseguridad. ¿Ven? El sobre todo, este sobre todo no concuerda con la oración, como ustedes pueden ver. Lo anterior sí, ¿no? Tiene sentido, pero el sobre todo no concuerda semánticamente, ¿no? Estamos hablando de género, estamos hablando de número. Continuamos. Debido a, pocos sabían que, debido a su osadía, era capaz de invertir aún en una época de tanta inseguridad. Ok, a ver, aquí tengo en el chat. Correcto, Leonel. Decimos aquí en la B, el debido a, está implicando lo que es una causa, ¿no? Lo que no es una coherencia con osadía, debido a su osadía. ¿Ven? Es más como un obstáculo. Entonces, aquí tenemos, justo como lo mencionan, pocos sabían que, no obstante su osadía, era capaz de invertir, incluso en una época de tanta inseguridad. Bien, estamos hablando de oposición más una inclusión. Esto le da suma a un refuerzo a la idea que se está planteando en el ejercicio número 3. Bien, continuamos, pasamos al ejercicio número 4. Y tenemos lo que es lo siguiente. Tenemos endoscopía, es un examen médico doloroso, necesario para un buen diagnóstico. Es la mejor forma de conocer la estructura interna del estómago, determinar el tipo de tratamiento gastrointestinal, ¿no? Entonces, ¿con cuál completamos? A ver, observen bien, observen y analicen bien. En este caso son tres palabras o tres monosílabos o vocales para poder completar el ejercicio número 4. La C, profesora. Muy bien, me están diciendo que es la alternativa. La B. La B, listo. Tengo la B y tengo la C. Ok, voy a mover el chat por aquí y ya. B y C y me dicen la C. Listo. Vamos a continuar. Decimos, endoscopía es un examen médico doloroso y necesario para un buen diagnóstico. Sin embargo, es la mejor forma de conocer la estructura interna del estómago o determinar el tipo de tratamiento gastrointestinal. A ver, en la B, cuando hablamos de sin embargo, es una contradicción. ¿Ok? Aquí en el sin embargo, se está contradiciendo. Es como si yo dijera en Anderson es muy inteligente, sin embargo, no participa en clases, ¿no? Se está contradiciendo a lo que yo ya dije. Yo ya dije que Anderson es inteligente. Entonces, ¿por qué me contradigo? ¿No? Es como cuando la frase típica que menciona, ¿no? Sí, podemos ser amigos, sin embargo, no creo que mis padres acepten. ¿Ven? Entonces, primero acepto y luego me niego. Entonces, sin embargo, aquí en esta opción no actúa. ¿Ven? No tiene el sentido. Entonces decimos, endoscopía es un examen médico doloroso y, aquí, el pero, ¿no? Pero necesario para un buen diagnóstico. ¿Ven? Ya que es la mejor forma de conocer la estructura interna del estómago y determinar el tipo de tratamiento gastrointestinal. ¿Ven? Aquí viene el pero, ¿no? La contradicción con el pero. Dice, endoscopia es un examen médico muy doloroso, ¿no? Se sabe que es doloroso porque te tienen que dormir e ingieren un tubito por la cavidad vocal hasta llegar a tu estómago, ¿no? Pero necesario para un buen diagnóstico. ¿Ven? A pesar que es doloroso, te está diciendo que es necesario para un buen diagnóstico.
ya que la mejor forma de conocer la estructura interna del estómago y, miren, es I de unión, ¿no? Porque si yo le coloco O aquí en la oración, es reemplazo, ¿no? Es como decir, ¿qué hacemos? ¿Comemos o miramos película? ¿Ven? Me está dando dos opciones, son solo dos opciones, pero en cambio aquí se está uniendo, se tiene que unir. O bien es una estructura interna del estómago, ¿con quién uno? Con que es un tratamiento gastrointestinal. Bien, es unión, no es O, porque si coloco O serían opciones, ¿ok? Y este texto no se plantea como opciones. Bien. Continúo, decimos ejercicio número 5. Estaba decidida a denunciarlo. Al verlo y oír su explicación, cambió de opinión, no presentó la denuncia en la comisaría y luego volvió a su casa, el ejercicio número 5. Entonces, aquí, miren, aquí sí hay una duda, ¿no? Justo la duda que yo les estaba planteando de que primero digo algo y luego justifico. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería aquí una posible respuesta? A ver, los escucho. ¿Cuál sería la opción adecuada en el ejercicio número 5? Solo tengo nueve estudiantes que han participado en la clase de los 20 que tengo aquí. Solo 9 tienen nota. La C. Ya. A ver, bien, Yuleimi. Listo, solo tengo a Yuleimi. Lucero, bien. ¿Qué más tengo aquí? Los demás, Matías. Bien, Karina. Tengo aquí a Gianfranco. Y Yomaira. Bien. Decimos, estaba decidida a denunciarlo, pero al verlo y oír su explicación, cambió su opinión. Por ello, no presentó la denuncia en la comisaría y volvió a su casa. Estamos hablando de la alternativa C en la pregunta número 5. Bien, ahora sí, continúo. Decimos, elige el orden coherente en cada párrafo. Bien. Sí, se cortó. Vamos a continuar. Sí, continuamos. Pasamos ahora a la actividad de extensión. Elige el orden coherente en cada ejercicio. A ver, el título, bueno, en este caso el tema son los vampiros, una leyenda muy antigua. ¿Ven? En los números, lo que está ahí a su derecha se está refiriendo a lo que es el título. Bien. Entonces, profesora, ¿cuál es el orden? ¿Cómo voy a identificar? Tenemos la oración número A, ¿ven? Y la oración que está colocado aquí con B. Entonces, pregunto, leemos y de acuerdo a ello ustedes me dirán cuál va primero, B o A. Decimos, los vampiros o demonios chupan la sangre de las personas y tienen trato carnal con sus víctimas. Según una creencia popular muy antigua, espectros o cadáveres salen de sus tumbas en forma de murciélagos. ¿Cuál creen ustedes que es la opción que va primero? A ver, analicen bien. La B. A ver, decimos, La B. Luego la A. correcto. Muy bien, Yuleimi. Muy bien, Luana. Aquí tengo a Yuleimi, Lucero y Luana. Estamos hablando de lo que va primero es la alternativa B, ¿no? Acompañado después de la alternativa A. Primero va, según las creencias populares muy antiguas, espectros o cadáveres salen de sus tumbas en forma de murciélagos. Los vampiros o demonios chupan la sangre de las personas y tienen trato carnal con sus víctimas. Bien, continuamos, pasamos al siguiente tema. Decimos, la paciente y provechosa, aquí, oveja.
Decimos rumiante, artiodáctilo, estamos hablando de la pezuña, de la éndida, pariente de los bovinos, estamos hablando de los cuellos. Tenemos un animal doméstico desde la más remota prehistoria junto con la cabra. ¿Cuál es el orden que se maneja aquí? Bien, a ver, identifiquen bien, ¿sí? El orden que se va a manejar, ¿cuál es? ¿Cuál es la oración que va primero? Primero es la B, luego la A, Miss. Correcto, muy bien, Luana, Gutiérrez y Karina. Muy bien, estamos hablando de que primero va un animal doméstico desde la más remota prehistoria junto con la cabra. Estamos hablando de los rumiantes y de los parientes de los bovinos, ¿no? Estamos hablando de los bueyes. Muy bien. Pasamos ahora a el tomate. ¿Qué será el tomate? Utilizado en Italia como planta ornamental con el nombre de pomadora, que es manzana de oro, o fruto originario de Perú, México y Ecuador. A ver, en la pregunta número 8. La B. La B y la profesora. Luego la B. Ya, Luana, Leini, Karina y Lucero. En la pregunta número 8, ustedes están identificando que primero va el origen, ¿verdad? Tenemos aquí B seguido de la oración, bueno, en este caso la afirmación A. Bien, continuamos, pasamos ahora al siguiente tema. Decimos aquí, la vida en las profundidades. La zona marinal, aquí abisal, está a 5.000 metros o más de profundidad. Y luego tenemos condiciones de la región abisal, enorme presión, carencia de luz solar, escasez de oxígeno y bajas temperaturas. Me indican ahí el orden según lo que ya se ha leído. La A y la B, profesora. Ahí está Luana, ahí tengo el 0. Así está bien, profesor. La A y la B. Correcto, ¿verdad? Estamos hablando de la afirmación de la A y la B. Estamos hablando de que primero, si ustedes se dan cuenta, es la profundidad, ¿no? La zona donde se encuentra, me está mencionando la profundidad. Y por último ya, como segunda idea principal, como idea secundaria, disculpen, ya tenemos lo que son las características, ¿no? Entonces, bien, comenzamos aquí, ¿sí? Comenzamos con la actividad de evaluación, ¿sí? Vamos a leer este pequeño texto y de este texto vamos a responder solo las dos preguntas, ¿ok? Dos preguntas. El resto, como actividad de aplicación, va a quedar por ustedes, ¿no? Dos preguntas de la actividad del texto anterior y un texto pequeño, el cual van a responder solo dos preguntas. Y por último, van a responder estas preguntas. ¿Qué título sería adecuado para el texto 3? Hablo del texto aquí, de este texto. Disculpen, aquí era el texto número 2. Por favor, está hablando del texto número 2, ¿sí? De este texto. ¿Cuál es la principal del texto aquí? ¿Cuál es la idea principal del texto? Y luego van a elaborar un mapa conceptual. ¿Elaborar mapa conceptual de dónde? ¿De qué? Estamos hablando del tema de coherencia, de cohesión, ¿ok? Tenemos lo siguiente, ¿bien? Entonces, continuamos ahora. Pido de forma muy voluntaria a alguien para que pueda leer este pequeño texto. Karina. Miss, Sí, Karina, ¿puedes leerlo? comienzo. Sí, comienzo. Texto 1. Por tres cosas podemos decir que se llama noche. Ese tránsito que hace el alma para la reunión con Dios. La primera, por parte del término de donde el alma sale
porque ha de ir careciendo del apetito de las cosas del mundo que poseía. En negación de ellas, dicha negación es como noche para todos los sentidos del hombre. La segunda, por parte del medio o camino por donde ha de ir el alma para esta unión, lo cual es la fe, que es también oscura para el entendimiento como noche. La tercera, por parte del término a donde va, que es Dios, el cual también es noche oscura para el alma en esta vida. El alma ha de pasar por 3 noches para venir a unirse con Dios. La, ca- la causa por la que le es necesario al alma pasar esta noche oscura de modificación de apetitos y negación de los gustos es porque todas las afecciones que tienen son delante de Dios puras tinieblas, de las cuales estando el alma vestida no tiene capacidad para recibir la pura y sencilla luz de Dios. Si primero no las desecha de sí porque no pueden convenir luz y tinieblas. Bien, gracias Karina por la lectura. Tengo aquí a John Mania. Junior, Junior La Rosa. Sí, Miss. Comienza con la lectura Junior del texto número 1. Miss, hay bulla en mi casa. Ahí lo agrandé para que se pueda visualizar un poco mejor. Mm, Ok, muy bien. A ver, tengo aquí a Steve Nostroza. Steve, miren, no, yo no vuelvo a llamar 2 veces. Ustedes saben que solo tenemos una hora bien corta y bien pequeña. Entonces tengo aquí, listo. Comienza Matías. Matías, comienza con la lectura. Por 3 cosas podemos decir que se llama noche. Este tránsito que hace el alma para la unión con Dios. La primera por parte del término de donde el alma sale, porque ha de ir careciendo del apetito de las cosas del mundo que poseía, en negación de ellas. Dicha negación es como noche, para todos los sentidos del hombre. La segunda por parte del medio o camino por donde ha de ir el alma para esa unión, lo cual es la fe, que es también oscura para el entendimiento como noche. La tercera por parte del término a donde va, que es Dios, el cual también es noche, oscura para el alma en esta vida. El alma ha de pasar por las 3 noches para venir a unirse con Dios. La causa por la que la es necesario al alma para pasar esta noche oscura de mortificación de apetitos y negación de los gustos es porque todas las afecciones que tiene son delante de Dios, puras tinieblas, de las cuales, estando el alma vestida, no tiene capacidad para recibir la pura y sencilla luz de Dios. Si primero no las desecha de sí, porque no pueden convenir luz y tinieblas. Bien, correcto, gracias Matías. Pasamos ahora, ya leímos, bueno, 2 lecturas, 2 de sus compañeros han leído sobre la lectura y continuamos la siguiente. Decimos, el autor señala la necesidad de la mortificación de los apetitos y de los gustos en todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué señala esto? A ver, los escucho. ¿Por qué? Porque solo así serán eliminadas las afecciones del alma, porque así el alma quedará libre para recibir la luz de Dios, porque solo así el alma se podrá liberar de las noches oscuras, porque estos procedimientos equivalen a tener la luz divina,
porque estas están constituidas de acuerdo al tránsito para poder llegar a Dios. Muy bien, estamos hablando de que en la pregunta número 10 de la alternativa número B, ¿verdad? Decimos, ¿por qué? Porque así el alma quedará libre para poder recibir la luz de Dios, como ustedes están pudiendo observar aquí. Estamos hablando de la alternativa B en la pregunta número 10. Bien, tengo aquí a Gianfranco. Jan, ¿dónde estás? Aquí estás. Listo. Y bien, bien, Junior. Pasamos a la última pregunta. Decimos, en el texto, Dios, ¿qué significa Dios en el texto? Algo oscuro para el entendimiento, noche oscura para el alma, punto de partida del alma. Sí, Karina, ¿qué significa Dios según el La, texto? la B, mi- La D, Karina, ¿verdad? D de dedo. no, mi- la B, Ah, la B. Listo, la B. Y me dicen que es la B. Ya, listo. Están entre la B y están entre la D. A ver. En la pregunta número 11, ustedes se están dando cuenta, ¿ya? El texto, Dios, según el texto, Dios, ¿qué significa en la pregunta número 11? A ver, aquí tenemos la primera, cuando decimos algo oscuro para el entendimiento, si ustedes se dan cuenta, aquí está confundiendo la fe con lo que es Dios, ¿verdad? Y aquí en la B, noche oscura para el alma, es una metáfora, pero no es el significado literal del texto, ¿sí? Noche oscura para el alma, sí representa una metáfora, pero no es el significado literalmente del texto. Aquí en la C decimos, punto de partida del alma. El punto de partida es el mundo, ¿ven? No es Dios. La pregunta fue en el texto, ¿qué significa Dios? Tenemos la D, nos dice punto de llegada del alma. El texto está claro. ¿Quién es Dios? Dios es el destino que llega a él. ¿Ven? Entonces, estamos hablando aquí de la alternativa D. Bien. Muy bien, con eso estamos finalizando. Un momento, todavía no he tomado asistencia, termino de explicar aquí. Voy a responder, bueno, ustedes van a responder las dos preguntas que quedan aquí, van a marcar. Y del texto número 3, aquí ya hice las correcciones, van a poder responder las siguientes preguntas, ¿ok? Tenemos qué título será el adecuado para el texto número 2, cuál es la idea principal del texto número 2 y van a elaborar un mapa conceptual. Profesora, ¿el mapa conceptual de qué? Sobre la coherencia y cohesión de textos. ¿Ok? Miren, yo he resaltado todo lo más importante que está aquí, entonces lo único que tienen que realizar es la transcripción de los textos aquí. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, me lo hace, voy a tomar asistencia. Tomo asistencia y si no, me comentan. Mientras tomo asistencia, me van comentando. Un momento. Listo. Recuerden que en las asistencias se está quedando lo que son las cámaras que ustedes mismos ya se les había mencionado que tienen que dejar encendidas. Bien, de esa forma finalizamos las clases el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de Y a semana. mí, chao. Chao, me cuides.